Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida seas a este programa que se llama Podcasteando con Brian Galdames, y el día de hoy en este programa especial sobre el derecho a la información vamos a hablar un poco del marco histórico y el actual sobre este derecho fundamental dentro de nuestro país aquí en México. Y bueno, para comenzar te quiero hablar de un tema importante en el que se establece, por ejemplo, por Ignacio López Rayón, un artículo en el que él escribe sobre la ley de la imprenta, que las personas que trabajaban en aquel medio tenían que hablar puramente, o el objetivo era precisamente ilustrar y no alborotar pues a la sociedad. Te lo platico así para no confundirte con tecnicismos de derecho que al final de cuentas aburren un poco, pero bueno, este era más o menos el objetivo, que tú informaras desde el aspecto político, económico, sin alterar como las leyes que ya estaban establecidas. Posteriormente vemos una evolución gigante en este derecho, y en el artículo 6, por ejemplo, se establece que el derecho a la información es garantizada por el Estado en 1917. No tiene tanto tiempo, un poco sí, sin embargo, es un derecho que realmente cambió mucho de las cosas y que en la actualidad, por ejemplo, se fueron creando más leyes, tanto federales como constitucionales, por ejemplo el artículo 7, que en un momento vamos a hablar de él, que hablan sobre el derecho a la información. Posteriormente se van agregando otros temas como la libertad de expresión, pero por ejemplo, la Constitución defiende en el artículo 6 y 7. También tenemos leyes y decretos como la Ley de la Imprenta, la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley de Vías Generales de Comunicaciones, la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal de Telecomunicaciones, reglamentos sobre las revistas ilustradas, la Ley Federal de Telecomunicaciones, los reglamentos de la Ley Federal de Radio y Televisión y la Industria Cinematográfica, y el reglamento del servicio de la televisión por cable, un servicio en el que posteriormente todo esto se fue implementando con el nacimiento de los medios de comunicación, precisamente para regularlos y establecer qué podíamos informar a la sociedad mexicana y qué no. Bueno, en la Ciudad de México las autoridades públicamente obligadas a informar y darnos acceso gratuito de información es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos, los fideicomisos y fondos públicos, los partidos políticos locales y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. El objetivo principal o más importante es que se puedan encontrar pues el material de información que nosotros estemos buscando. Siendo honestos, la sociedad no está tan informada con respecto a los temas del derecho a la información, y es por eso que no te acercas, por ejemplo, a pedir información que a lo mejor y sí te interesa, pero no sabes ni siquiera si te puedes acercar o no. Pero para esto sirven este tipo de programas en el que, por supuesto, yo te digo todo lo que tienes que saber para que tú puedas acceder a la información a la que sí tienes acceso. Bueno, y tú te preguntarás, ¿a qué tengo acceso yo como personaje, como una persona dentro de una sociedad? Y bueno, a lo que tú puedes acceder como información pública, pues documentos o al soporte físico de cualquier tipo, puede ser escrito, impreso, sonoro, visual o electrónico, siempre y cuando, por supuesto, no haya restricciones. Pero tú puedes solicitar expedientes, reportes y actas, estudios o estadísticas. Por ejemplo, el INEGI, por darte un ejemplo, revela los datos de las estadísticas que ellos manejan, acuerdos y resoluciones, correspondencia oficial, oficios, circulares o memorándums, o cualquier otro registro de la actividad gubernamental, por ejemplo, presupuestos gastados en obras. Sin embargo, como te había mencionado al principio, muchas personas, me incluyo, no estamos ejerciendo este derecho de manera correcta porque lo desconocemos, y realmente así es mejor para el gobierno porque como individuos, al no reclamar información que es inconsistente, por ejemplo, pues pasa por alto. Regresando un poco
al marco histórico que se tiene con respecto al derecho a la información es que, por ejemplo, en el 22 de octubre, en Apatzingán, se estableció en el artículo 40 la libertad de hablar, de discurrir y de manifestar opiniones por medio de la imprenta, y que no se veía prohibir a ningún ciudadano a menos que sus producciones atacaran la dogma o perturbaran la tranquilidad pública. Entonces, aquí vemos claramente cómo ya se empieza a tratar de dar un poco más de rienda suelta, pero con un cierto control. Y en la actualidad podemos ver eso, precisamente lo que sucedía en aquel entonces en la actualidad. Especialmente con el surgimiento de las redes sociales podemos nosotros ver que el derecho a la información tiene que ir actualizando, evolucionándose y estudiándose. ¿Por qué? Porque con la aparición de las redes sociales vemos que cualquier persona con un teléfono inteligente puede subir información que ataque la privacidad de otras personas o que incluso perturbe el orden público, y que el derecho a la información ¿puede o no puede regularlo? Sería la pregunta. Y realmente yo creo que sí, tiene que ir adaptándose a este tipo de circunstancias, porque tampoco puedes ir arrestando a todas las personas que graben, por ejemplo, algo que va en contra de no de las leyes, sino más bien de cosas que esté haciendo el gobierno en la que quizá muchos de nosotros no estemos de acuerdo. Podemos ver el arresto o la persecución de periodistas en la actualidad que huyen a otros países por la persecución. Entonces, sí sabemos que el derecho cubre ciertas cosas, pero la incógnita que resolveremos en el siguiente programa es: ¿el derecho a la información sí se está actualizando o está siendo obsoleto con las cuestiones tecnológicas a las que nosotros tenemos acceso actualmente? Fue un placer haber estado contigo esta tarde platicando sobre uno de los derechos fundamentales, que es el derecho al acceso a la información pública. Nos vemos en el siguiente programa. Te mando un saludo hasta casa. Cuídate y vacúnate. Hasta luego.